Muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse con la información. Hoy tenemos un mediodía cargado de noticias y sobre todo de revelaciones. Vamos a comenzar por contarles por qué razón se estaría tomando una decisión a nivel del gobierno nacional que terminaría por poner en vilo la conectividad de las zonas rurales en Colombia. Sí, conectividad, es decir, internet. Pero más adelante estaremos hablando con el ex candidato Sergio Fajardo, quien nos va a hablar de las dos alianzas que no fueron, ni con Rodolfo, ni con Petro, y también estamos insistiéndole, Andrea, al ex candidato, perdón, Juan Manuel Galán, quien hace pocos minutos dio noticia política importante al informar al país que el nuevo liberalismo se va con Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta electoral. Pero más adelante nos estaremos yendo al departamento de Santander, hay protestas por los pilotos de fracking y tenemos nuevamente, Andrea, a Sergio Espinosa con el termómetro electoral y sobre todo de las redes sociales. ¿Cómo están en este momento las tendencias y la favorabilidad de candidatos Petro e ingeniero Rodolfo Hernández ante la segunda vuelta? Buenas tardes, Andrea. Numeral está en juego. Sí, Juan Pablo. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora en Sigue la W y estamos muy pendientes, por supuesto, del tema político porque faltan ya 13 días para las elecciones presidenciales, para esta segunda vuelta que será definitiva y por eso cada persona que ha sido protagonista de esta contienda electoral pues está diciendo me voy para un lado o me voy para otro. Hay dos opciones, ya Alejandro Gaviria tomó su decisión por Gustavo Petro, Sergio Fajardo ni lo uno ni lo otro, no va a irse con ninguno de los dos, pero nos va a explicar hoy sus razones, sus argumentos. Y Juan Manuel Galán entonces se declina por Rodolfo Hernández. Se mueve bastante el panorama político y aquí les vamos a tener al tanto. Pues mire el comentario que hace @Jairo20 John, numeral, está en juego la salud mental de los colombianos con estas elecciones presidenciales. Ya uno no sabe quién está con quién. Estoy de acuerdo, Paola, uno está más bien como perdido porque todos los días aparece uno apoyando al uno, otro apoyando al otro, el otro que dice que no se define y uno no sabe quién está con quién. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, señor, pues está muy complicado el panorama a 2 semanas de esta segunda vuelta electoral y también uno se pregunta si estas alianzas sirven o no. Vamos justamente a tener aquí al ex candidato Sergio Fajardo para saber qué fue lo que pasó con esa alianza que iba a ser y que no fue y que después terminó siendo solo una cortesía, según lo dijo el candidato Rodolfo Hernández, y también las decisiones que han tomado desde el nuevo liberalismo de irse también con este candidato, con Rodolfo Hernández. Pero una cosa es que ellos hayan decidido apoyarlo y otra es que Rodolfo Hernández los acepte, porque así como no aceptó a Fajardo, quién sabe qué pueda pasar entonces ahora con los hermanos Galán y todo este movimiento del nuevo liberalismo, ¿no, Juan Pablo? Así es. Bueno, pues Paola, nos vamos con su primera historia. Antes les recuerdo que Sigue la W, está en podcast. Usted ya nos puede seguir y nos puede escuchar en el momento que quiera a lo largo de la jornada. Muy fácil. Conectándose de una vez, poniendo a descargar automáticamente a través de su reproductor de podcast favorito, Sigue la W. Búsquenos en Spotify, búsquenos en Apple Play. Ahí estamos, Sigue la W. Ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook Live. No sé, ¿qué más le digo? Estamos en TikTok también, Paola, por si acaso, para que salude a nuestra audiencia virtual a través de esta red social. Así que ya estamos todos conectados con ustedes. Aquí sigue la W. Bienvenidos, nuestro numeral está en juego. Único. Paga con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite la suscripción anual de Bloomberg Línea y recibe hasta 4 meses de regalo. Visa te da este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Este mes tecnologiza a papá y regálale los dispositivos que se merece para vivir todas sus pasiones con tecnología. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. Bueno, y el Minuto 60 Movistar es para invitarlos a que se conecten ya con nosotros a través de YouTube Live. Estamos en vivo, recuérdelo, W Radio Colombia, lo mismo en Facebook Live, W Radio Colombia. ¿Por qué? Porque nos vamos con información que está relacionada con el mundo digital. ¿Por qué razón, Paola?
estando a 6 de junio del año 2022, tenemos que decir que se podría estar poniendo en vilo la conectividad de las zonas rurales en Colombia. ¿Qué es lo que pasó? De una parte importante, Juan Pablo, de las zonas rurales en Colombia. Y mire, qué casualidad que a través de nuestro chat de YouTube Live nos escribe Andrés Borges, nos dice, hablen de la asignación del espectro de 1900 megahertz. Ese tema es bien importante también. Sí, señor, pues de ese es que le vamos a hablar en este momento, Juan Pablo, porque aquí en Sigue la W hemos conocido que el Ministerio de las TIC está a punto de resolver unos recursos que interpusieron los operadores Claro y Movistar para pedir que se les baje el precio de la renovación del permiso por el uso de este espectro, cuya resolución, recordemos, salió en octubre del año pasado, en octubre de 2021. ¿Cuál es la novedad o la preocupación? Pues que esta decisión, que además se va a tomar antes de la segunda vuelta electoral, y ya le voy a explicar por qué eso es importante también, pues se establecería dentro de esta nueva normativa una reducción de aproximadamente un 33% en el precio, en el valor de esa renovación del espectro de 1900 megahertz, que es tan importante en Colombia y que hoy lo tienen los operadores Claro y Movistar. Pero entonces le voy a contar la historia cronológicamente para que todos entendamos y no nos perdamos, ya que este es un tema Sí, bastante porque, técnico y muy porque importante. hay que arrancar con un punto, por ejemplo, Paola, ¿qué es ese espectro? ¿Qué significa ese espectro y por qué sería importante a la hora de poder garantizar la conectividad en zonas rurales? Pues mire, Juan Pablo, el espectro básicamente es lo que permite, eso es un activo de la nación, un Mm, activo estratégico, le pertenece a Colombia, pero digamos que lo tiene entregado a manera de permiso, de concesión a los operadores que participan en la subasta. Este específicamente está en manos de Claro y de Movistar hace 10 años y es lo que permite que en todo Colombia haya cobertura para tener internet y telefonía, que haya básicamente conectividad. Es lo que permite tener un espectro y estos operadores, al ser los que lo usan, al tener la administración de este activo estratégico de la nación, pues básicamente pueden explotarlo comercialmente, subalquilarlo a otros operadores y demás, mm. pero básicamente para lo que sirve es para llevar el internet y la telefonía móvil a todas las zonas de Colombia. Ahí Bien, listo. completamente claro, ¿cierto? Perfecto, sí, Como le clarísimo. decía entonces, este espectro está entregado a Claro y a Movistar desde hace 10 años y en octubre del año pasado se vencía ese primer permiso, por lo que los operadores debían solicitar ante la Agencia Nacional del Espectro y ante el Ministerio de las TIC una renovación. Esa renovación se hizo expidiendo unas resoluciones que ya se las vamos a mostrar en la pantalla en octubre del año pasado, ya estamos viéndolas ahí, el 19 de octubre de 2021, se expidieron estas dos resoluciones en donde se estableció que se renueva el permiso para el uso de este espectro de 1900 megahertz a Claro y a Movistar por un periodo de hasta de 20 años. Usted ya las está viendo ahí, Juan Pablo, en nuestro YouTube Live, Ujú. W Radio Colombia y en Facebook Live también. Hay que decir que estas resoluciones las conocimos acá en Sigue la W porque son completamente confidenciales, tienen reserva debido a que el espectro es un activo estratégico de la nación y son informaciones que se manejan a nivel muy confidencial del gobierno, pero pudimos obtener estos pantallazos de las resoluciones para ver que sí salieron en octubre del año pasado y que se estableció que el espectro iba a ser entregado por un periodo de hasta de 20 años. ¿Qué pasó después? Que según lo que se estableció en esta resolución, el valor del espectro estaba considerablemente caro y esto no le gustó ni a Claro ni a Movistar, por lo que pusieron recursos de reposición ante el Ministerio de las TIC pidiendo que les hicieran una reducción. Esos recursos de Ujú. reposición se estudiaron durante estos meses y hoy, 6 de junio de 2022, Juan Pablo, podemos decir que en esta o la próxima semana el Ministerio de las TIC va a expedir esas nuevas resoluciones respondiendo a esos recursos de Y reposición. eso,
Y eso significa que entonces lo que buscaban los dos operadores era pagar menos por el uso de ese espectro. Sí, señor, lo que buscan esos operadores es pagar menos por el uso de ese espectro, pero además, y eso fue lo que pidieron en los recursos de reposición y así es como van a salir las resoluciones que se van a entregar o que se van a Y, expedir en los y próximos días. sobre qué base o cuál es el argumento para señalar que se les está cobrando mucho. Juan Pablo, mire, en las resoluciones había o hay, en estas resoluciones que le muestro de octubre de 2021, hay establecido Sí. un precio que estaría por encima del valor del mercado, del valor del Ah, espectro en el mercado. Y esa es una de las razones por las que Claro y Movistar piden entonces que se haga una reducción o por lo menos que se haga una revisión de esas resoluciones. Ya en estas nuevas resoluciones que van a salir próximamente, se establecería entonces que la reducción sería de aproximadamente un 33% del valor inicial que se estaba cobrando. Estamos hablando de aproximadamente unos 300.000 millones de pesos que les rebajarían a Movistar y a Claro para poderles renovar el uso del espectro. Pero aquí ok. hay otro problema, Juan Pablo, y es el más grave, y por eso estamos diciendo que se pondría en vilo la conectividad rural de Colombia, porque después de que se expidió la ley 1978 de 2019, se permitió que Colombia asignara permisos de espectro a cambio de la prestación del servicio de Internet y telefonía móvil en zonas rurales y apartadas. Eso permitió que hasta el año 2019 el gobierno pudiera llevar Internet a cerca del 80% de Colombia, de las zonas rurales de Colombia, pero aún falta un 20% por cubrir. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 localidades rurales que no tienen en este momento conectividad, no tienen ni internet ni telefonía móvil, o por lo menos es el servicio, la prestación de este servicio es bastante regular porque no tienen este espectro. Entonces, en esa resolución que debía haber o que salió en octubre del año pasado, debía haber estado establecido que los operadores tenían obligaciones de cobertura, que tenían que cumplir con obligaciones de cobertura y por ende pagar o tener la renovación del uso del espectro independientemente del precio que ellos fueran a pagar. Ahora, con la nueva resolución que va a sacar el gobierno nacional en estos días, no se establece esa obligación de cobertura, por lo que muchas de estas localidades, de estas 2.000 localidades que faltan por conectar, se quedarían por 20 años más sin el servicio de ¿Cómo Internet. así? No, Paola, eso me quedo sorprendido, pero venga, en la resolución anterior, la que ahora se modifica, sí quedaba claro cuáles eran los municipios o por lo menos las zonas a las cuales se les tenía que garantizar la cobertura y que por ende entonces se verían beneficiadas dentro de las estrategias de expansión y de uso del espectro por parte de estos operadores. Sí, mire, Juan Pablo, en la resolución que, que está que se publicó en octubre del año pasado, no quedó Sí. establecido el tema de las obligaciones de cobertura, Ujú. pese a que ya le mencionaba, esto está en la ley 1978 del año 2019. En esa ley se estableció que así se deberían entregar los nuevos permisos del espectro y esto no lo pusieron en esa resolución. Por ende, tampoco va a quedar en la nueva resolución en donde se van a bajar los precios del uso del espectro y entonces estaríamos hablando de que están en vilo cerca de 2.000 localidades rurales a quienes no les llegaría la conectividad por lo menos en los próximos Mm. 20 años. ¿Por qué no les llegaría la conectividad? Porque además, si se les baja el precio, pues es proporcional el tema de contras o de pagar a manera de contraprestación este servicio de Claro. cobertura por parte Mm. de Claro y de Movistar. ¿Cuál es la No, razón? quedo sorprendido, pero hagamos una cosa, déjeme, le leo unos cuantos comentarios porque además estoy viendo en el YouTube Live que ha habido algunos problemas para ver los documentos y me parece que es muy importante que esto que usted nos está contando lo podamos soportar en la documentación que usted ya tiene, Paola, toda vez que esa es la prueba de lo que usted está señalando y sobre todo me sorprendería mucho y supongo que aquí debe haber algún error al interior del gobierno nacional. Que se esté afectando a la zona rural, que ya ha tenido que llevar un primer golpe en el último año por culpa
de la falla del contrato de centros poblados. Entonces le voy a leer un par de comentarios con el numeral está en juego. Dice con este hashtag numeral está en juego. @Rosy del Rincón dice numeral, está en juego el futuro de los niños. Con este tema de internet, con este tema de conectividad en las zonas rurales, piensa en el futuro de los niños. Piensa en el futuro del desarrollo de esos sectores de Colombia. Numeral está en juego. Dice @Mónica Morales J, numeral está en juego la chequera del Estado. O se la damos a Rodolfo o se la damos a un economista. Dice también con este hashtag numeral está en juego, numeral está en juego, @Lizarralde Diego, el futuro de toda Colombia. Numeral está en juego, la estabilidad de todos, dice Rose. Y también con este numeral está en juego, escribe @SuperGokuDios43, numeral está en juego la credibilidad de los que prometen el cambio, que este sea para bien. Paola, ¿tiene sus documentos para soportar lo que nos está contando sobre la manera en que quedaría otra vez en suspenso la conectividad de las zonas rurales en Colombia? Sí, mire, Juan Pablo, entonces nuevamente ya los vamos a ver en nuestro YouTube Live, las resoluciones que hemos conseguido acá en Sigue la W, que hemos conocido, que son, como le digo, confidenciales, tienen reserva por ser el espectro un activo estratégico de la nación, en donde se estableció en octubre del año pasado la renovación inicial de este uso del espectro, tanto para Claro como para Movistar. Después de estas resoluciones, entonces ellos ponen unos recursos de reposición en donde piden, entre otras cosas, que se revise el precio de este espectro y ya entonces en los próximos Paola, días se va a estar expidiendo la nueva normativa en donde se dice que ya hay una rebaja del 33%. Pongámosle el cascabel al gato. Hacer esto es poner en riesgo un ejercicio para tratar de superar una brecha digital grandísima que hay en las zonas rurales del país. Y cuando hablamos de brecha digital, Paola, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de ese desbalance increíble que hay entre las ciudades y las zonas rurales y que ahora los operadores, a través de esta decisión del gobierno, puedan hacerle el quite a lo que debería ser un compromiso que además creo, Paola, que estaba establecido en el contrato que se pactó con el gobierno hace ya, ¿cuántos años? ¿10 años me dice usted? Me Sí. deja sorprendido. Y bueno, Juan Pablo, mire, además para que se sorprenda aún más, hemos conocido, yo me puse a revisar unos informes de gestión del Ministerio de las TIC en el año 2020 y el mismo ministerio a través de el viceministro Iván Mantilla recomendó incluir en todas las renovaciones obligaciones de hacer y obligaciones de cobertura exclusivamente destinadas a desplegar la cobertura 4G en esas localidades que faltan, que como le decía, aproximadamente son 2.000 localidades que representan un 20% de las zonas rurales en Colombia. Eso significa, Juan Pablo, que desde el mismo ministerio ya se había advertido sobre la necesidad de incluir esas obligaciones de cobertura en el nuevo permiso que Claro. se le va a dar a Claro y a Movistar, y no lo estaría haciendo el ministerio. ¿Por qué? Porque esto le sale más caro a los operadores, a Claro y a Movistar, a la hora de poder pagar la deuda que tienen que pagar para poder tener el permiso por usar este espectro. Hay un dato que es bien importante, Juan Pablo, y es que nosotros, que nos han confirmado fuentes extraoficiales, y es que la orden de que esta resolución salga en ese sentido, en el de bajarle el precio al espectro y además de no obligarlos a aumentar la cobertura a los operadores, viene directamente de Palacio y no de cualquier Uy, persona, sino del señor Víctor Muñoz, quien es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia, del DAPRE, pero que también usted ajá. sabe, se mete mucho en estos temas del Ministerio de ¿Y las usted, TIC, porque y él usted puede hablar con él fue sobre alto esto? consejero de ese sector. Yo hablé con él, sí, él me dice ¿Y qué que le dijo? participó en algunas reuniones. Le voy a decir literal exactamente lo que me dijo, porque es importante el Ujú. papel que está jugando Víctor Muñoz dentro de esta No, decisión. pero sobre todo porque él es un hombre que ha estado, por ejemplo, muy pendiente de poner a andar otra vez
el contrato de la conectividad rural que se vino abajo por centros poblados, entonces él sabe de la urgencia de ganar espacios a la brecha digital en esas zonas del territorio nacional. Me sorprendería que estuviera de acuerdo con algo así, Paola. Pues mire, Juan Pablo, él nos dice que en este, como en todos los temas, se han hecho reuniones de seguimiento en las que él ha participado, que ha tenido reuniones con el ministerio y con Asomóvil, pero que el modelo es construido por el ministerio y que las definiciones las toma el ministerio. Sin embargo, yo le insisto, si ha hecho recomendaciones, si ha estado pendiente, independientemente que sea el ministerio el que decida, si él ha estado recomendando la decisión y él me dice que simplemente se compartieron unos papers para que revisen la metodología internacional y que la decisión se tome de forma técnica, absolutamente técnica y sin ningún otro inconveniente. Pero aquí hay que darle otro dato y aquí en este momento le voy a pedir a Andrea que me ayude a recordar quién es Luigi Echeverry en el gobierno colombiano, porque lo que sabemos también es que el señor Luigi Echeverry está o hace parte de la junta directiva de Telefónica Movistar y pues también estaría moviendo sus influencias para poder tener esta decisión a favor de este operador y también de Claro Colombia. Andrea, ¿quién es Luigi Echeverry? Andrea. No, creo que perdimos a Andrea, pero pues yo le ayudo. Pues primero que todo, Luis Echeverry creo que es, sin ser integrante del gobierno, tiene asiento en varias de las juntas directivas de empresas industriales del Estado, pero además es uno de las voces que más cerca le habla al presidente Iván Duque al oído, insisto, sin hacer parte del gobierno nacional en términos oficiales o contractuales. Así es, Juan Pablo, y pues también hace parte entonces de la junta directiva de Telefónica Movistar, como se lo decía, y pues lo que nos aseguran a nosotros, fuentes que conocen muy bien este proceso, es que habría un interés también por parte de estas personas que le estoy mencionando, pero pues hay que esperar a ver en qué sentido sale la decisión. Sabemos Sí. que va a salir Él, antes de la segunda él vuelta está, electoral. él está en la Junta de Movistar, Paola, como representante del gobierno, ¿no es cierto? Sí, Porque señor. recordemos que Movistar tiene el gobierno nacional una pequeña Una porción. pequeña parte, sí, señor. Y el señor Luigi Echeverry hace parte de la junta como representante del gobierno. Sí, señor. Bueno, y del Ministerio TIC, ¿qué le dijeron, Paola? ¿Cómo explican esto? No, del Ministerio TIC no nos han dado respuesta. Juan Pablo, teníamos pendiente una conversación con la ministra, pero no pudimos, pues ella está hoy en muchísimos comités, entendemos la cantidad de agenda que tiene, pero vamos a insistir para saber si la decisión va a salir como nosotros la estamos planteando. Ya sabemos que incluso está en el despacho de la ministra el documento listo para ser firmado, pero pues toca esperar. Bueno, pues entonces esperaremos. Importante señalar e insistir en que esto es ante todo un llamado por la Colombia rural, por la Colombia desconectada, más allá del tema de los valores y de los precios, que es algo que el gobierno está en toda la libertad de negociar. Lo que nosotros sí queremos saber es hasta dónde se está teniendo la prioridad necesaria para una población que sin duda necesita ser puesta por delante. Aquellos que no cuentan con internet de alta calidad, aquellos que en muchos casos ni siquiera cuentan con telefonía móvil y que por esta decisión podrían verse descubiertos, podrían quedar fuera de cobertura por lo menos por 10 años, me dice usted, Paola. 20, Juan Pablo, 20. 20 porque este nuevo permiso se va a entregar por 20 años, no por 10 como estaba anteriormente, sino por 20 años, 20. Que nos cuenten por qué. Eso es lo que queremos saber. Paola, ¿algo más? No, señor Juan Pablo, pendientes de la respuesta que nos dé el Ministerio de las TIC. Eso es lo que queremos. El espectro es del Estado y el Estado defiende el espectro y sobre todo le está sacando el jugo para el bien de los colombianos. Esa es la respuesta que queremos. Una pausa en Sigue la W y al regresar, las alianzas que no fueron para Sergio Fajardo, aquí en Sigue la W.